Perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta siguiente edición del seminario de gobernanza organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta semana, que es la semana 7 de este seminario, abordaremos el ODS número 3, salud y bienestar, como parte del módulo de sociedad. En esta sesión de hoy vamos a tener dos participaciones muy importantes en el tema. Tenemos a dos invitados de lujo para la sesión del día de hoy. Agradecemos a la doctora Carla Sáenz que ya esté aquí con nosotros y al doctor César Hernández Mier, que van a ser los ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias en nombre de la doctora Cristina Anser Nevares, de la doctora Xochitl Rangel Romero y de un servidor. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este módulo y le voy a ceder la palabra a la doctora Cristina Anser para la bienvenida. Gracias. Gracias, doctor Carpión. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Se me está yendo muy rápido este seminario, ya estamos en la semana 7. En lo que es esta sesión, pues como ya lo mencionamos, vamos a estar abordando lo que es el ODS 3, salud y bienestar. Aún continuamos en lo que es el módulo de sociedad, en donde vamos a poder reflexionar y conversar y debatir acerca de que hablar de salud no es únicamente referirnos a la ausencia de enfermedad, sino a un estado integral que combina el bienestar físico, mental y social. Desde la perspectiva de la gobernanza, este objetivo nos invita a reflexionar sobre cómo las instituciones, la academia y la sociedad en general asumen su responsabilidad en garantizar entornos más saludables, incluyentes y sostenibles. Hoy buscamos abrir un espacio de diálogo que nos permita conectar la salud con la responsabilidad social y con las decisiones de gobernanza que impactan directamente en la calidad de vida de nuestras comunidades. El día de hoy iniciamos con la primera ponencia con la doctora Carla Sáenz López. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset en Madrid, España, así como licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus áreas de interés es la gestión holística del conflicto, ciencia política, el poder y la administración pública. En cuestión de investigación, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de CONACYT, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es líder del cuerpo académico CAUANL 224, Gobierno y Gobernabilidad. También cuenta con lo que es perfil PRODEP. Es miembro de comités doctorales y, asimismo, de consejos internacionales de revistas científicas. Ella es autora de 15 libros producto de investigaciones científicas, autora de más de 35 capítulos de libro en temas de metodología, negociación, mediación, perdón, dignidad y cultura de paz. También es autora de más de 45 artículos científicos en revistas de reconocido prestigio internacional en temas de ¿Cómo violencia. estoy con esto? Sí, que se ocupó. Gracias. En temas de violencia, desplazamientos humanos, gestión de conflictos políticos sociales, virtudes y gestión de emociones para solucionar conflictos. Ella es especialista en gestión y transformación del conflicto, cuenta con la acreditación y certificación de programas de posgrado, así como gestión de calidad de programas de posgrado. También es catedrática del doctorado en métodos alternos de solución de conflictos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y docente a nivel doctorado, maestría y licenciatura con más de 50 tesis de doctorado dirigidas. Le damos la bienvenida, doctora Carla. Adelante, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, doctora Cristina Anser, por la invitación. Gracias a todos los que están aquí escuchando. Pues ya de entrada veo caras conocidas que hace mucho que no veía.
José Manuel Vázquez Godina, Marcela Granados. Qué bueno que vamos a estar por aquí juntos un rato. Bueno, voy a compartir mi pantalla para poder hablar de esto. Un segundo. Ok. Ya estamos ahí, ¿verdad? Sí, doctora, la vemos y la escuchamos bien. Muy bien. Bueno, pues empezamos el día de hoy con este tema del bienestar que tiene que ver con el ODS 3. Y pues voy a hablar desde la parte en que yo puedo hablarles más, que tiene que ver con temas de afecto y dignidad en aspectos que tienen que ver con el bienestar de las personas. Entonces, empezamos con una visita rápida con lo que tendríamos que empezar de esta parte que hablaría del ODS, que es el bienestar. Pues ya sabemos que la OMS desde la salud dice que el bienestar, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente ausencia de enfermedad, tal como nos lo decía hace un momento la doctora Cristina Anser. También podemos hablar del bienestar subjetivo, que tiene que ver con la satisfacción de nuestra propia vida, tanto lo afectivo como lo que hacemos con nuestra vida. También el bienestar lo podemos entender desde la psicología como ese funcionamiento positivo en diferentes dimensiones. Aquí les hablo de 6: la autonomía, el dominio del entorno, el crecimiento personal, relaciones positivas, propósito de vida y autoaceptación, siendo temas importantes que van a determinar cómo vamos a ver el bienestar. El origen filosófico, bueno, es enorme. Tendríamos que hacer una presentación completa de esto, pero podemos ver 3 puntos aquí, recordar como del pasado, de que esto no es nuevo. Podemos pensar desde Aristóteles con un concepto semejante, el eudaimonia, que es el bienestar como una actividad del alma, ¿ok? Siempre relacionándolo a las virtudes en una vida completa, es decir, tenemos una coherencia en donde lo que pensamos, lo que hacemos a nivel racional, junto con nuestra brújula moral, están en coherencia. La ataraxia, pues, fue vista como esta ausencia de dolor del cuerpo, pero reduciendo como esos deseos innecesarios. Es como le quitamos el exceso, nos quedamos con lo que sí necesitamos, le quitamos ruido a la vida y ahí podemos encontrar el bienestar. O desde el estoicismo también, acuérdense que desde el estoicismo lo que vamos a ver es quitar un poco las circunstancias externas, lo que pasa afuera, lo que, lo que nos puede estar perturbando y sobre lo que no tenemos control. Y el estoicismo nos va a llevar a atender lo que sí tengo control, lo que sí puedo resolver, lo que sí está en mis manos, y también eso va a estar asociado al bienestar, entre muchísimas cosas más que podemos encontrar, pero aquí les puedo hablar de estos 3 puntos. Si nos vamos a bienestar rápidamente, doy solo 2 diapositivas rápidas de esta viaje rápido por conocimientos antiguos, casi desde cualquier cultura y tradición. Vamos a encontrar algo semejante con el bienestar. Podemos encontrar el Summa Causai desde los Andes, desde Ecuador, con su concepto de buen vivir. Acuérdense que el buen vivir es el vivir en armonía con la naturaleza, con el entorno, con el pasado, con el presente, con los ancestros y con todo lo que está alrededor. En esta plenitud de dignidad, suficiencia y reciprocidad con el mundo. También podemos ver desde el África Austral otro concepto, Ubuntu, que tiene que ver porque somos, o sea, somos solidaridad, somos hospitalidad, somos personas que nos ponemos de acuerdo, y ellos veían el bienestar desde este punto de vista. O desde los pueblos maoríes de Nueva Zelanda, por ejemplo, ellos hablaban
de como las 4 paredes, ¿no? La espiritual, la emocional, la física y la familiar, asentado sobre la tierra, y esto hacía como una estabilización de la persona. Y esto pues da bienestar a la persona. Los navajos, por ejemplo, tienen el concepto Josno, si es que lo estoy diciendo bien, que es como este vivir en belleza, en balance y en armonía, y volvemos al punto de lo que pienso, lo que hago y lo que siento en coherencia, tanto, pero ellos incluyen lo vivo y lo sagrado, o sea, los ancestros y con los que vivimos ahora. O desde la India, podemos también tener estos conflictos en donde ellos hablan también hasta del cuerpo, ¿no? La armonía de nuestro metabolismo, de nuestros tejidos, lo que ingerimos y lo que eliminamos, nuestro espíritu, todo esto en conjunto también va a ser bienestar. O desde el budismo, eh, practicando, digamos, esta atención de lo que nos rodea, atención a nosotros mismos, nuestras emociones, para reducir el sufrimiento, y eso nos daría bienestar. O desde tradiciones chinas, por ejemplo, lo más cercano sería armonía, que se traduciría a este bienestar tanto interno como externo, cuando podemos dominar nuestra vida, tenemos buenas relaciones, nos regulamos a nosotros mismos, nos regulamos con nuestro entorno. Si se fijan, desde la primera hasta la última, todas las definiciones las pudiéramos unir y hacer una gran definición, y todo cabe. Todo cabe en el bienestar, que es estar bien. Y estar bien para los seres humanos no es tan sencillo. Estar bien, bueno, no es tan sencillo de explicar. En realidad creo que sí es sencillo estar bien. Nos complicamos un poco. Lo que es difícil a veces es de explicar, porque nos hemos metido en tantas prácticas y tantas complicaciones, y hemos dejado de lado la simplicidad de nuestra vida, y pues resulta que la vida se ha vuelto compleja en muchas formas y facetas. ¿Qué estarían siendo elementos que constituyen el bienestar? Por ejemplo, la salud y el funcionamiento de nuestro cuerpo. El segundo aspecto, salud mental y afecto, y aquí me voy a centrar en el afecto más en mi presentación. También entraría cómo evaluamos nuestra vida, o sea, cómo estoy, qué pienso de mí, qué he logrado, cuál es mi cosmovisión, en dónde estoy en el mundo, mi propósito de vida, cómo va. También el funcionamiento psicológico, cómo estamos en nuestra psique, en nuestra forma de relacionarnos. También nuestras necesidades básicas. El sentido de nosotros mismos también estaría incluido. Nuestras relaciones sociales y de pertenencia son muy importantes para esta salud mental y física. Y el carácter y virtud, es decir, lo que ya viene conmigo, pero también lo que me puedo trabajar, que son las virtudes. ¿Qué cosas buenas puedo hacer por mí para trabajar en virtudes? Y nuestro entorno y las condiciones materiales, es decir, eso que decíamos que no está tanto en nuestro control, pero sí es parte del bienestar. Lo que nos rodea también es importante. Entonces, como les decía, me voy a centrar bastante en esta presentación en el afecto y un poco en la dignidad. Pocas veces encontramos textos o escritos, o pocas veces hablamos del afecto, porque es poco conocido. ¿Okay? ¿Dónde se va a desarrollar el afecto? En medio de las relaciones. Aquí hablo de relaciones humanas, pero también pudiera ser con una mascota o así, pero centrémonos en las personas. Entonces, ¿dónde vive el afecto? En medio de nuestras relaciones. ¿Okay? Hay una distancia entre lo que es el afecto, lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. ¿Okay? ¿Cómo podemos separarlo? Si nosotros pensamos en una emoción es una respuesta inmediata, rápida e intensa. Por ejemplo, si yo abro el refrigerador y saco un bote de leche y ya se pasó la fecha de vencimiento, voy a abrir, y en el momento que huelo, mi cuerpo reacciona con una sensación de asco que es muy fuerte, o sea, hasta sentimos que se nos mueve el cuerpo,
porque es una reacción rápida, inmediata, momentánea. Dura poco tiempo, ¿sí? Una emoción entra a nuestro sistema y sale. Los sentimientos ya es una interpretación más consciente de la emoción. Es más duradera en el tiempo, no es permanente, solo es un poco más duradera y es más suave que una emoción, ligeramente más suave el sentimiento. Todas esas dos cosas, las emociones y los sentimientos, van a pasar por lo que sentimos, ¿ok? El afecto es otra cosa. Por eso hay que separarlo. El afecto es la inclinación que tenemos hacia una persona. Yo puedo tener esa inclinación hacia alguien y hace que yo me comporte, que haga cosas, que yo actúe. Eso ya es la manifestación del afecto. Pero el afecto en sí es la inclinación, ¿ok? Esa inclinación, como lo desmenuzaremos un poquito más adelante, puede estar en valencia positiva o negativa. Yo puedo estar con alguien con quien me llevo muy bien o puedo tener un jefe, compañero o compañera con quien me llevo mal y todos los días me llevo mal y entonces tengo un afecto negativo, en valencia negativa, ya lo veremos más adelante, porque lo que tengo es una inclinación a la persona. Por lo tanto, el afecto existe antes de la expresión. ¿Cómo lo voy a expresar? Gestos, caricias, palabras, acciones de servicio, microgestos, gestos y todo lo que pueda yo utilizar para demostrar mi vínculo hacia la otra persona. Bueno, también en el negativo pudiéramos incluir no solo caricias, sino a lo mejor gritos o palabras de enojo, también pudieran estar. Sigo adelante. El afecto tiene una cualidad que es única. Se crea un banco afectivo y esto es bien importante de saberlo. Bueno, les decía que podíamos manifestar el afecto con gestos, como sonrisas, abrazos, palabras, acciones o intenciones. O sea, la idea que guía mi comportamiento, a lo mejor no estoy haciendo nada, pero mi motivación me lleva a hacer siempre cosas para tu bien, entonces estoy demostrándote afecto. Les pongo aquí el ejemplo en donde, por ejemplo, un esposo puede llegar cansado en la noche de trabajar. Sin embargo, a pesar del esfuerzo físico que esto represente, puede llegar a casa y si ve que la pareja necesita ayuda, puede trabajar, puede cargar algo, puede ayudarle a hacer algo, mostrando este afecto a la persona. Es decir, el afecto se puede dar cuando tengo ganas y cuando no, cuando estoy cansado y cuando no. O sea, siempre podemos poder dar demostraciones de afecto porque hay muchas formas de manifestar. Este banco afectivo, dame un segundo. Ahí. Este banco afectivo es muy importante porque a veces no sabemos que unas relaciones nos compensan otras. Por ejemplo, una mamá que tiene hijos pequeños da mucho afecto. De ese banco afectivo, da mucho a los niños. Quien haya tenido niños pequeños sabe que es, cuando son bebés 24/7, pero siguen los años y sigue uno teniendo que dejar muchas horas de trabajo en esos hijos. ¿Y qué dan? Pues dan muy poco, porque después de 24 horas una mamá que está todo el día con un bebé y que el bebé le haga 3 sonrisitas, no alcanza a compensar lo que la mamá hace. Entonces, ¿cómo puede una mamá estar dando de su banco afectivo, dando y dando y dando? La única manera es que esta madre reciba afecto en su banco, porque el afecto sí se puede acumular. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar a alguien que ya no puede? Cuando no recibo afecto y estoy dando, porque entonces entro como si fuera un banco en números rojos y en deuda, y si tengo deuda no voy a estar bien. Entonces, es importante que sepan que unas relaciones compensan otras. Esto
es a veces, como les digo, poco conocido, pero muy importante de saber en nuestras relaciones. Este afecto va a fluir en ambos sentidos. Cuando hay una relación, es bidireccional. Ok, yo recibo afecto, pero también lo regreso. Hay diferentes tipos de flujos entre las personas, pero si el flujo no tiene un equilibrio, la relación se va a deteriorar. Por mucho que quieras a la persona, se va a deteriorar. Tú puedes tener una amiga a la que siempre ayudas, siempre ayudas, siempre ayudas, pero si no hay una reciprocidad, te vas a cansar un día, ¿sí? O puedes dar y dar y dar, pero si no estás recibiendo, también te vas a cansar. Entonces, este flujo implica, como les digo, reciprocidad, es decir, la devolución del afecto reforzando la conexión. No tiene que ser idéntico, no tienen que darte lo mismo que recibes, pero sí tiene que haber reciprocidad. Los bloqueos. Me voy a regresar un momento en la reciprocidad pensando a lo mejor en un hijo más grande. Los padres, hasta que los hijos no vuelan de casa, realmente dan mucho afecto a los hijos. A lo mejor los hijos más grandes ya no nos ayudan igual, pero pues a lo mejor tú traes la despensa y te ayudan a bajarla, por dar cualquier ejemplo. O hay que cargar algo y te lo cargan, ¿saben? Hay cosas que para ti son importantes, por lo tanto, recibes ese afecto o esa forma en la que te muestran amor, a lo mejor ayudándote con una aplicación del teléfono. Hay miles de formas en las que te pueden ayudar o colaborar o demostrar el afecto. También este flujo puede tener bloqueos porque puede haber desequilibrios en nuestras emociones. ¿Por qué? Pues por diferentes cosas que estén sucediendo en la relación. Y cuando yo tengo un flujo sólido, o sea, si yo tengo una buena relación de pareja o, bueno, o tengo una buena relación laboral, la voy a irradiar. Voy a irradiarla hacia mis demás relaciones. ¿Okay? Al mismo tiempo, si yo tengo una muy mala relación, ese conflicto termina por irradiarse hacia las demás. Es parte del flujo, la extensión también. Cuando una relación tiene el afecto bloqueado, pues las personas no se van a entender, van a tener problemas para identificar lo que necesitan y cómo comunicarse. Las personas que trabajan, por ejemplo, en mediación, voy a poner algunos cuantos ejemplos, a lo mejor aquí de mediación, porque es algo en lo que he escrito mucho, pero cuando llega una relación a una mediación, vamos a encontrar la mayoría de las veces que ya no se pudieron comunicar. Y es muy común que las personas no se puedan comunicar y que eso cree problemas. Les decía que el afecto puede estar dependiendo las emociones que está generando y el tipo de afecto que estás manifestando, si se convierte en afecto positivo o en valencia positiva o en valencia negativa. Si está en positiva, pues tengo alegría, por ejemplo, confianza, seguridad, paz. Pero si estoy en negativo, estoy en una relación en donde pues, siento cosas como tristeza, rechazo, enojo, abandono. Y también pudiéramos decir que nos encontramos en ausencia de afecto, como en un vacío emocional. Y aquí pues hay indiferencia o resentimiento, que también estaría un tanto más cerca de lo negativo. Tener a alguien con afecto negativo no necesariamente significa que es algo perjudicial y me tengo que ir de ahí porque me llevo mal, me tengo que ir. No siempre nos tenemos que ir cuando no estoy en las mejores circunstancias en la relación. Es probable que lo que tenga que hacer es abordar los problemas que tenemos o los problemas subyacentes, esas cosas que nos están llevando a no comunicarnos o no entendernos. Pero si yo veo que estoy teniendo emociones de la valencia negativa, tengo que poner atención en esa relación. Sí se puede transformar de la valencia positiva, perdón, negativa, moverse a la positiva, sí se puede hacer. Con terapia,
con una mediación, con apoyo psicológico, con apoyo psiquiátrico, con justicia restaurativa. Hay muchas formas en las que podemos trabajar para cambiar las cosas. Bueno, ya les había hablado un poco de esta memoria acumulativa, pero las memorias, algo que no les dije es que les hablé de la memoria positiva, pero también hay memoria negativa acumulada. Si yo estoy teniendo un historial emocional de que me trato mal, me trato mal, me trato mal, me trato mal, voy a tener consecuencias. Si alguien me trata bien, me trata bien, me trata bien, también tengo consecuencias, solo que unas consecuencias son positivas y otras consecuencias son negativas. ¿Ok? Vamos a ir reforzando ambas dependiendo en dónde me queda, qué estoy aceptando, ¿ok? ¿Qué estoy eligiendo? Aquí les pongo una nota en donde les digo que es importante pues explorar eventos pasados. Si yo ya perdí la confianza en alguien, puedo irme a ver qué pasó y revisar en dónde perdimos la confianza para saber cómo restaurarla, por decir una emoción que sería la confianza. Aquí les pongo un ejemplo. Imagínense que socios están empezando a tener problemas de confianza, entonces hay que trabajar en ellos, en reforzar la cooperación y en que vuelvan a estar cómodos trabajando juntos para que se restablezca la relación que ya existía y mover la línea como si fuera la gasolina del negativo hacia el positivo. El afecto tiene cualidades únicas, ¿ok? Este afecto, por ejemplo, es unidireccional cuando solo fluye en una dirección, sin una reciprocidad inmediata. Yo quiero a alguien que no me está dando nada por el momento. Bidireccional cuando ya implica que la otra persona también me puede aportar afecto y esto va a reforzar la relación. También puede ser multidireccional, quiere decir que yo puedo tener un vínculo afectivo con un grupo de alumnos o puedo tener un vínculo afectivo con las personas que trabajan en mi oficina. ¿Okay? Es desigual. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un desequilibrio o no igualdad en la intensidad del afecto. Cuando este desequilibrio es muy grande, se pueden generar tensiones, pero es normal que haya intensidades diferentes. Hay quien es muy expresivo, hay quien se expresa menos, pero no significa que no se dé afecto. Hay quien da afecto con actos de servicio y quien da afecto con palabras. Entonces, a lo mejor están percibiendo que no se dan afecto, pero se lo están dando de formas distintas. Entonces, solo hay que ayudarlos a entender que sí se están dando afecto. ¿Okay? Hay más características, por ejemplo, es amorfo. El afecto no tiene una forma definida, va a cambiar y se va a adaptar a cada relación. O sea, no es, aquí lo vamos a encontrar en este espacio, no, no es así. Es cambiante. Puede cambiar de positivo a negativo dependiendo cómo estemos interactuando con la otra persona y de hecho puede cambiar en horas. Yo puedo estar muy bien con alguien y de repente me enojo con la persona y ya tengo una variación en lo que estoy sintiendo por la persona. Es relacional porque sucede en la relación y se alimenta de la relación y termina en la relación. O sea, todo el tiempo está en medio de la relación entre las personas. El afecto también se fortalece en comunidad, no solo en relaciones individuales, sino también entre grupos. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, en colaboraciones activas, en proyectos compartidos, en trabajar en la comunidad, en trabajar en mi colonia. Si en mi colonia dicen que va a haber un evento, voy. Si las de mi colonia van a poner un mercadito de productos, pues voy y les compro, participo, soy parte. O si hay un presupuesto participativo en mi municipio, voy y me entero, participo, voto, estoy. O sea, hay muchas formas, tamaños en los que puedo participar o puedo trabajar en el grupo de padres de la escuela de los hijos o puedo trabajar en una ONG en donde puedo estar trabajando en comunidad. Cuando trabajamos en comunidad, nos vamos a beneficiar de todo el afecto colectivo de los demás. ¿Okay? Aquí les pongo un ejemplo.
Si trabajas junto con tus vecinos para embellecer, por ejemplo, el parque de la colonia, vas a generar afecto colectivo, restauras la convivencia, te vas a sentir bien, no solo con una persona, sino con todos con los que convives, y eso es muy bueno, porque tú estás recibiendo el afecto en lugar de una persona, pues a lo mejor de 50, 100 o 300 personas que viven donde tú vives. ¿Y qué va a pasar? Pues ese afecto llega a ti y va a tu banco afectivo. ¿Ok? ¿Qué pasa con estas cosas que nos van a pasar con los diferentes afectos positivos y negativos? Si yo lo tengo positivo, ¿qué me va a pasar? Soy más resiliente. Es decir, si algo me sucede, con mucha rapidez me puedo enderezar de algo que la vida me ponga una prueba porque estoy fuerte. Mejora mi creatividad. ¿Por qué? Porque no estoy... Miren, la ira, por ejemplo, es una emoción que ocupa demasiado espacio en nuestra vida y en nuestra mente. Cuando estamos enojados, si lo piensan por un momento, no puedes hacer otra cosa más que estar enojado. Y eh, entre más enojado te sientes, pues es más difícil pensar. Entonces, si es difícil pensar, hacer planes, hacer proyectos, más difícil aún es la creatividad, que necesitas un poco de paz mental para eso. Entonces, cuando tú estás en buenas relaciones, pues eres más creativo y por lo tanto puedes hacer mejores cosas, planear y refuerza la cooperación. Es decir, empiezas a trabajar no solo en tus relaciones individuales, sino también en las colectivas o en otras relaciones. Cuando estamos en el afecto negativo, pues ya vamos a empezar a tener problemas emocionales. ¿Cuáles? En un momentito les digo, un montón de problemas emocionales que podemos tener, pero también nos puede servir de señal. Si yo estoy mal en una relación y estoy teniendo emociones negativas, quiere decir que tengo un problema que atender y no lo estoy atendiendo. Por lo tanto, se facilita la autorreflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy ahí? ¿Mm? No sé, por ejemplo, si tú dices, es que me siento muy enojado porque no tengo dinero. Bueno, ¿por qué no tienes dinero? Pues porque no tengo un buen trabajo. Bueno, pero ¿por qué no tienes un buen trabajo? Pues no tengo un buen trabajo por tal cosa. Bueno, pero ¿por qué tal cosa? Y cuando tú empiezas a preguntarte, haciendo esta indagación, vas a poder tener esta autorreflexión que te puede llevar al origen y a lo que subyace en tus propios conflictos que están generando esta relación en afecto negativo. ¿Y qué va a pasar si yo hago estas indagaciones en mí y estas propuestas en mí? Pues voy a tomar mejores decisiones que corrijan las fallas que me llevaron a tener relaciones en valencias negativas. Cuando yo ya tengo un buen tiempo en una relación en valencia negativa, lo primero que vamos a decir es que el afecto se va a deteriorar. ¿Qué es el afecto? Volvamos no hay que olvidar qué era el afecto, la inclinación hacia la persona. Esa inclinación empieza a tener, está un poco chueca esa inclinación, tiene agujeros, hendiduras. ¿Por qué? Porque la relación que tengo ya hay confrontación, puede haber manipulación, puede haber daño en la relación, puedo tener aspectos contradictorios entre lo que uno quiere y el otro quiere, ¿ok? Puedo empezar a tener conflictos que no resuelvo, que los dejo a medias, que no terminamos por llegar a resolver y entonces empiezo a acumular conflictos no resueltos y un conflicto no resuelto lo monto sobre el siguiente y sobre el siguiente y tengo deterioros preexistentes y les sigo acumulando. Esta base también acumulativa puede dañar irreversiblemente la relación. ¿Cómo lo podemos saber? Por ejemplo, tienes una relación de amistad en donde te llevabas muy bien, pero una cosa se fue acumulando, la callaste, no la resolviste, seguiste sintiéndote mal, llega un día en el que ya no tienes inclinación, ya no quieres hablar por la persona, ya no tienes ganas de hablar, ya no tienes ganas de relacionarte porque se dañó el afecto, que es la inclinación hacia la persona. ¿Ok? Y a veces puede empezar de una discusión más mal manejada, como les pongo aquí, en donde se pueden destruir años de trabajo, colaboración y buena relación si no logramos resolver los conflictos. ¿Ok? Porque con uno que no lo resuelva y lo tenga a medias, pues le voy montando lo que sigue encima y no resuelve.
Eh, Cuando yo ya estoy en este daño al afecto, la calidad de nuestra relación pues va a bajar, se va a distorsionar completamente. Las reglas de la interacción se van a romper, es decir, tú y yo siempre nos hablábamos, tú y yo siempre nos decíamos las cosas, pero de repente ya no podemos hacerlo, se rompieron las reglas implícitas y no de la interacción. Se puede empezar a fragmentar esta relación y ya no hay como, empiezas a ver que ya no es tan fácil retornar, porque de repente te puedes sentir mal con alguien, pero luego regresas, pero te vuelves a sentir mal y regresas, pero hay un punto en el que te pasas más tiempo en esta connotación negativa. Cuando yo ya estoy en esta relación en donde estoy más tiempo del lado negativo que del positivo, hay que evaluar la gravedad de la situación. ¿Cómo ha afectado a mis reglas de relación? ¿Cómo ha afectado a lo que pienso y siento, a la confianza, al amor que tengo por la persona en cualquier forma de amor que tenga? Porque puedo estar ante ya un daño completo a la relación. ¿Cómo voy a pararme frente a esta situación? ¿Puedo permitir que siga escalando esto hasta que el conflicto suba, terminemos por gritar, decirnos cosas que no queremos, terminar haciéndonos un trauma por el daño, por iras, por conductas violentas? ¿O puedo detenerme, puedo empezar a reaccionar, puedo empezar a moldear hacia dónde quiero ir? Una de las cosas que les pongo que aquí hay que moldear es las expectativas. Miren, las expectativas nunca han funcionado a nada ni a nadie. Ninguna expectativa se salva de la regla de que toda expectativa va al fracaso. Todo lo que esperes de alguien, esa persona va a fracasar en tu expectativa. Todo lo que esperes de alguien no va a pasar y todo lo que esperan de ti no va a pasar. ¿Por qué? Porque la expectativa se crea en la mente del otro, no en tu mente, no en tu realidad, no en tu necesidad. Si estamos pensando que el otro debe de ser de alguna manera, ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque el otro va a ser quien es, no quien queremos que sea. Entonces, hay que repensar qué estamos esperando de los otros o qué están esperando de nosotros que no estamos cumpliendo. No para cumplir, ¿eh? Solo para que nos demos cuenta el estatus de cómo estamos y aceptar que nunca vamos a cumplir la expectativa del otro. Miren. Un ejemplo clásico que yo pongo aquí cuando le digo a alguien, le digo, es que imagínense que yo digo, hoy les voy a dar una conferencia a ustedes, todos ustedes deberían de traer zapatos rojos. Les pregunté si tienen zapatos rojos, si les gustan los zapatos rojos, si les combinan hoy los zapatos rojos. No, no me importa. Yo digo que deben de tener zapatos rojos, esa es mi expectativa. En mi mente y en mi cabeza, ustedes lo deben de traer. Pero si yo no les pregunto, no los tomo en cuenta, no los socializo, está mal, pero además luego puedo creer que mi verdad es mayor a su derecho a elegir los zapatos que quieren y entonces yo sigo adelante con esta idea y puedo hacerlos sentir mal por no traer zapatos rojos, puedo creer y repetirles y hasta enojarme con ustedes porque no traen zapatos rojos, ¿ok? Todo el tiempo ahí yo me estaría equivocando. El problema del otro, si ustedes, por ejemplo, empiezan a creer que están mal por no traer zapatos rojos o se sienten mal por no traer zapatos rojos, ahí las expectativas están dañando la relación. Entonces, ¿qué hay que hacer? De entrada yo les diría que vivir con las menores expectativas posibles. A veces somos humanos y es difícil, pero entre más nos liberemos de expectativas, más fácil va a ser la vida y más fácil me puedo poner ante el otro aceptando que el otro es como es y no como yo quiero que sea. ¿Ok? Esto nos puede ayudar bastante. Eh, Esto es interesante bueno, aquí puse algunos, hay muchos más, pero hay afecciones en el afecto, o sea, nos podemos enfermar del afecto. No sé si tengo otra con más, bueno, aquí nomás les puse unas, pero tengo documentadas como 20 y algo. Están en un libro, todo esto está en un libro que se llama Afecto y neutralidad en la mediación, de la editorial Tirant Loblanche. Ahí está el libro. Entonces, si quieren saber de esto está ampliado ahí. Bueno, entonces les decía que nos podemos enfermar del afecto y
tener ya un aspecto patológico psicológico, por ejemplo, la hipertimia, que es una alegría desproporcionada, o sea, estoy súper feliz, eso no es verdad, ¿ok? La hipotimia, por ejemplo, cuando alguien se siente abatido, no tengo interés, no tengo ganas de nada, o la ansiedad patológica, donde no me puedo adaptar a la realidad, o la disforia, donde me puedo sentir irritado, triste, pero distinto a lo que está pasando fuera. También debemos de observar una emoción que debemos de observar, que es la vergüenza. Cuando alguien siente vergüenza o ustedes sienten vergüenza, ¿por qué hay que observar? Porque normalmente es una máscara. La vergüenza oculta algo que está por debajo que no queremos ver de nosotros o el otro no lo quiere ver. Entonces, cuando alguien siente vergüenza y no te quiere decir algo, el problema no es la vergüenza. La vergüenza solo es una tapa, una máscara. El problema está más abajo. Hay que preguntar más. Hay que saber qué le está pasando a la persona. Y les digo, hay muchos más problemas que cuando ya llegamos ahí, ya acabamos con el psicólogo, o a veces podemos llegar con un psiquiatra porque ya tenemos problemas reales en la relación. Em, Todavía hay más. Si esto, aparte de estos 20 algo síntomas, perdón, enfermedades que hay, si yo aumento la escalada de violencia, puedo crearme traumas tan grandes que además puedo llegar a tener, por ejemplo, estrés postraumático por algo que viví o por las violencias que puedo estar viendo o sintiendo. ¿Ok? Em, Podemos tener daños emocionales y cognitivos, también efectos en la memoria, porque en lo emocional y cognitivo, porque el hecho de que yo rompa mi relación y tenga una pérdida de comunicación, me daña, ¿sí? Me daña en lo que yo vengo construyendo. Eh, Pienso con menos claridad, eh, empiezo a recibir menos afecto y a ser capaz de dar menos afecto y empiezo a crear más conflictos. Y en la memoria, porque estas experiencias negativas que viví o que experimento, se empiezan a codificar en estos recuerdos que se perpetúan como emociones negativas, ¿ok? Entonces hay que intentar transformar las memorias negativas a pues recuerdos más neutrales, como pues tratando el trauma, tratando el daño, tratando lo que hemos ido pues desarticulando de la relación. Tenemos también consecuencias físicas, por ejemplo, en el cuerpo, síntomas somáticos como ansiedad, la pérdida de interés, como les decía, la irritabilidad, la frustración, me va a llevar a estrés con todas las consecuencias del estrés, el estrés físico por esta reacción de huir o pelear y el cortisol, y ya saben todo esto que va a estar sucediendo en nuestro cuerpo. Además, voy a tener emociones con las que nadie deberíamos de estar lidiando tanto, pero que me puedo quedar durante mucho tiempo en estas emociones, como les pongo aquí: culpa, soledad, desesperación, indiferencia. Son emociones bastante desagradables para vivir y mucho más desagradables para quedarnos largos tiempos en ellas. Entonces tenemos que estar atentos a estas señales físicas y emocionales que puedan influir en las dinámicas de nuestro proceso. Hemos ido aceptando en nuestra sociedad relaciones. Por ejemplo, hoy hay muchas estadísticas de las malas relaciones en el noviazgo y la violencia en el noviazgo. Creo que desde el noviazgo, en las relaciones de pareja, podemos encontrar situaciones y cosas que nos pueden llevar a estar sintiendo estas valencias negativas del afecto y no darnos cuenta porque lo hemos normalizado. Más aún si tenemos experiencias cercanas, familiares o de amistades que viven en valencia negativa, y empiezas a creer que es normal sin saber que va a terminar por pues, afectarte en diferentes formas. Esto también nos puede llevar a causarnos aislamiento, pues si me siento triste, me siento mal, no quiero ir a una fiesta, no quiero conocer gente nueva, me voy a terminar aislando, voy a empezar a rechazar a otras personas por la memoria, por el trauma. También tengo impactos personales porque si yo veo que no tengo relaciones sanas y saludables, va a cambiar la percepción de mí. Quiere decir entonces que no tengo la capacidad de relacionarme y entramos ya en temas de autoestima y le podemos ir sumando más problemas emocionales por no ser capaz
de resolver o atender esto si es que me sigue pasando y dejo que siga aumentando sin que yo ponga algo de mi parte para intentar solucionar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, les puse aquí el ejemplo, un divorcio. Una persona que se casa se puede separar, no te tienes que separar en drama, te puedes separar pacíficamente. Si te separas en drama es que no pudiste resolver casi nada de tus conflictos, pero si logras solucionar y reparar y aún así dices, aún así no me quiero quedar, pues te puedes ir, pero no te tienes que ir en un drama que es así como un devenir, un tornado emocional. No necesariamente tenemos que vivirlo de esa manera. Un segundo, porque me estoy congelando. Un segundo. Ya. También tenemos otras transformaciones emocionales, por ejemplo, si yo no recibo respeto, empiezo a no respetar al otro, empiezo también a tener pérdida de confianza en los demás y eso nos daña en diferentes niveles en nuestro subconsciente porque si yo no confío en los demás, entonces fácilmente doy afecto a otros. ¿Ok? Estas memorias emocionales negativas, recuerden, las vamos a almacenar y me puede llegar a crear, no todos, no siempre, respuestas emocionales automáticas. Me acerco a cierto tipo de persona o me acerco a cierta relación y ya no quiero, me retraigo porque pues empieza el miedo o empiezan otras emociones que nos van a afectar. Esto me crea consecuencias en mi conducta. Puedo empezar a tener, por ejemplo, decisiones impulsivas, adicciones, aislamiento, como les decía, o dificultades para construir relaciones sanas o nuevas relaciones. ¿Okay? Por lo tanto, no porque yo viví algo negativo, ya lo voy a guardar, lo voy a tapar y ya no lo voy a ver, sino que aun cuando ya pasó, tengo que ir a trabajarlo, tengo que ir a sanarlo de alguna manera para poder crecer, para poder salir de ahí, para poder sacar esas memorias que siguen acumuladas. En el banco siguen ahí, en el banco de nuestros afectos, la deuda sigue habiendo deuda. ¿Ok? Cosas que podemos hacer después del deterioro, por ejemplo, reconocer las emociones subyacentes, o sea, qué hay abajo y abajo de eso que hay, abajo de eso que hay, abajo de eso que hay. Tratar mucho de trabajar en nuestra comunicación. Tenemos que decir, en mediación hay un triángulo muy conocido que dicen que cuando tú trabajas en posturas, que es la parte alta del triángulo, es muy difícil hablar. Cuando hablas en intereses, que es el intermedio, te empiezas a comunicar, es mejor, pero no logras la comunicación total. Pero cuando hablas en la parte abajo del triángulo, que es la necesidad, ahí las personas nos comunicamos mejor. Entonces hay que aprender a hablarnos en una dimensión, en una forma en la que sí nos estemos comunicando usando las palabras adecuadas. Un segundito. Hay que tratar de que esas memorias negativas, si bien no las vamos a llevar a positivas necesariamente, las puedo llevar a un recuerdo neutral si quito el drama alrededor de esa memoria, si le doy un sentido y si le doy un aprendizaje a la experiencia. Aquí, bueno, les dije que he trabajado mucho con mediación. En mediación esto se trabaja muy bien. Es un espacio seguro para expresarte con ayuda de un tercero neutral. Fomenta la empatía. Hay muchas cosas positivas que pasan. Les digo, puede ser justicia restaurativa, puede ser mediación, puede ser terapia con un psicólogo, puede ser muchísimos accesos que podemos tener a la salud. Y recordar que la recuperación del afecto no siempre va a tener que ver con restablecer la relación. Si alguien nos dañó, no necesito regresar a esa persona. Puedo sanar y elegir no quedarme. O sea, no tenemos que continuar con una relación si el daño fue el suficiente para no quedarnos. ¿Okay? Acuérdense que el motor que va a impulsar nuestras relaciones siempre es el afecto. ¿Por qué? Porque es la inclinación. Porque si no tengo inclinación hacia alguien, pues simplemente la persona no me interesa, no me involucro, no me entero, no sé nada y pues vivo lejos de la persona. El afecto es como un puente que nos ayuda a restablecer. Mientras yo siga teniendo afecto, puedo seguir pasando de lo negativo a lo positivo. ¿Ok? No necesariamente tenemos que vivir en la neutralidad porque eso significa que poco a poco me voy a salir de esa relación,
sino que entre lo neutro y lo positivo sería un buen espacio para vivir, sabiendo que de vez en cuando nos vamos a enojar, de vez en cuando va a haber roces, de vez en cuando no voy a estar de acuerdo y no va a ser fácil estar en coherencia con la otra persona, pero fácilmente regreso a lo normal que es de entre neutro a positivo, ¿ok? Aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, en un conflicto familiar, cuando tú reconoces el historial afectivo positivo, te ayuda a facilitar. Ejemplo, un hijo se enojó muchísimo con la mamá por algo que la mamá dijo o hizo. Ok, pero si tú reconoces la cantidad de afecto que esta persona, que es tu madre, te dio, hizo por ti, todo lo que participó para tu vida, ese banco afectivo te puede ayudar a decir, bueno, ok, vamos hablando. Ok, entonces nos puede ayudar. Factores claves, que quiero ver cómo vamos de tiempo. Ok. Factores clave en los conflictos. Es muy bueno que haya terceros neutrales, como puede ser un mediador, un psicólogo, por ejemplo, a veces en las escuelas vamos a encontrar un tutor que te ayuda a comunicarte, o hay muchas personas que pueden ser este tercero neutral que te puede ayudar, o si tú aprendes a hacerlo, tú también puedes participar en tu propio conflicto intentando restablecer tus relaciones, ¿ok? Em, Pasos para transformar. Uno, hay que reconocer que tengo un conflicto. Si estoy en emociones negativas, lo primero hay que decir, estoy en emociones negativas, lo acepto y entiendo las causas que hay en mí de este problema en esta relación. Dos, necesito escuchar al otro sin interpretar, sin imaginar y sin expectativas, y necesito que el otro me escuche sin interpretar, sin expectativas, un poco sin drama. Entonces necesitamos comunicación clara, ¿ok? Tercero, tengo que tener claro hacia dónde voy, ¿ok? Si yo quiero cambiar mi percepción, ¿hacia dónde la quiero llevar? ¿Quiero que el otro cambie o yo quiero aceptar? ¿Quiero simplemente saber cómo irme o quiero trabajarme para quedarme? Si no sé hacia dónde voy, también estoy trabajando un poco en vano, ¿ok? Y si no lo puedo trabajar yo, buscar ayuda. Mediador, psicólogo, cualquier cosa que esté a su alcance para que puedan encontrar quien les ayude a trabajar en este conflicto. Transformar esto es gradual. Se requiere compromiso, se requiere paciencia, se requiere de sus emociones, ¿ok? Y hay que sentirlas. No podemos, si ya estamos en una relación así de conflictiva, no creen que en 5 minutos lo resolvimos. Hay que vivirlo y hay que vivir el proceso y hay que pasar por esa licuadora que nos va a mover un poquito para salir de estas emociones, ¿ok? Aquí les puse otro ejemplo. Es muy fácil que entre amigos haya disgustos, por ejemplo. Bueno, primero hay que restablecer la relación y luego poder hablar, decirse lo que está pasando y luego ver hasta dónde pueden lograr volverse a acercar. Es importante que tomemos en cuenta esto que hemos hablado de la gestión emocional, ¿ok? No estamos exentos de sentir cuanta emoción esté disponible para nosotros, incluida la ira, la frustración, el rencor, pero también tenemos otras emociones como la calma, la esperanza, la satisfacción. Hay otras que nos pueden ayudar a gestionarnos, ¿ok? Errores comunes cuando nos gestionamos es ignorar las negativas. O sea, si yo me lo trago el enojo, no lo estoy gestionando. Si yo me callo, no lo estoy gestionando. Para gestionarlo tengo que procesar, ¿sí? Si yo me enojo con alguien y le hago la ley de hielo, no lo estoy gestionando. ¿Ok? Estoy agrediendo al otro pasivamente, pero no lo estoy resolviendo. A veces creemos que si me callo, va a pasar, no va a pasar, no va, lo vas a acumular, ¿ok? O creer que por expresarme ya se resolvió. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿no? No, si me la hicieron, lo pago, ¿no? Si me hicieron enojar, ahora grito. Sí, pero tú puedes gritar y le puedes pegar a la mesa, pero eso no es gestionar, eso solo es expresarte. Una vez que lo expresaste, te calmes y puedas hablar, tienes que regresar a resolverlo. No se ha resuelto porque te expreses, ni para bien ni para mal. Hay que venir a trabajar sobre lo que está pasando, ¿ok? Cuando tú trabajas en tu gestión emocional,
puedes avanzar a mejores acuerdos con tus relaciones, con relaciones más sanas, más positivas, ¿ok? ¿Qué cosas nos pueden ayudar? La escucha activa. La escucha activa es una herramienta que sirve casi todos los que les dije, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos y mediadores y trabajadores sociales. La escucha activa es muy importante porque es como escuchar con todo tu cuerpo. Sí, tú me hablas, pero yo estoy aquí contigo hoy en el presente, en este instante, escuchándote lo que me hablas, cómo te expresas, estoy poniendo atención, no estoy distraído, no estoy viendo el teléfono, no estoy leyendo el periódico mientras me hablas, no estoy, por ejemplo, si ahorita yo estoy hablando, ¿cuántos de ustedes tienen escucha activa conmigo? ¿Cuántos me están viendo mis gestos, mis emociones, la intención y lo que quiero expresarles? ¿Y cuántos están haciendo otra cosa? Si están haciendo otra cosa mientras me escuchan, no es escucha activa, están escuchando, pero lo que están captando no va a ser el 100% de lo que digo, ni el 80 ni el 90, va a ser un porcentaje. Entonces, si yo quiero gestionar las emociones, escuchen activamente, estén presentes cuando se comunican. La neutralidad emocional. Esto es bien importante. Intentar quedarme sin el drama del conflicto no es fácil, pero si alguien está enojado, por ejemplo, frente a mí, yo tengo que entender que no es mi enojo, es el enojo de la otra persona. La otra persona puede tener derecho o no, lo que ustedes quieran para enojarse, pero es la emoción del otro, no es mía. Pero si yo pesco las emociones de todos, es muy difícil que yo esté en neutralidad. Cualquiera que tenga una emoción me la va a contagiar y entonces yo me la llevo, no sé ni por qué ni para qué, pero ahora me voy a enojar y le voy a hablar mal a alguien. Entonces no sé estar en neutralidad. En neutralidad es nada, no estoy ni a favor ni en contra, solo te escucho, ¿ok? Y crear espacios seguros para la comunicación. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa, por poner un ejemplo, decíamos con nuestros hijos que cuando había algo importante que hablar era en la sala. Entonces, hasta nuestros hijos decían, necesitamos hablar con ustedes, vamos a la sala. Algo había pasado, ¿no? Este, pero tú puedes empezar a pensar dónde vas a crear esos espacios seguros. Eh, a lo mejor tienes que ir con la persona a un lugar neutro, tienes que ir a un café, no puedes ir a tu casa o a la casa del otro si ya se enojaron en las casas, a lo mejor un lugar neutro puede ser, o ir con alguien a que los ayude, el tercero neutral, o la forma en la que hayan elegido, pero crear espacios seguros, neutralidad emocional y escucha activa son muy buenas herramientas para trabajar en esto. Hay que trabajar en la reconstrucción de estos lazos afectivos siempre que los querramos restaurar y reconstruir. No siempre lo queremos. Cuando les decía no es oportuno hacerlo, hubo violencia, habría que cuestionarse si hay que regresar a esa relación o no, que hay que ver cada situación y cada relación, pero deberías de cuestionarte bastante si vas a reconstruir o no el lazo afectivo, pero al menos gestionar si se tiene que hacer. El restablecimiento de la comunicación es importante para resolver el conflicto, pero no es, ¿cómo les iba a decir? No es la única forma de resolver. Por ejemplo, si tú te enojaste con alguien y esa persona murió y se murió y tú te quedaste enojado, se puede resolver y no vas a ponerte a hablar con la persona, pero hay herramientas para trabajar, por ejemplo, la silla vacía es una técnica muy buena para trabajar, para que hables con la persona aunque no esté ahí sentado, para poder hablar con alguien que ya se fue o alguien que te abandonó, un padre que te abandonó y se fue, también puedes usar la silla vacía y resolver el conflicto que está atorado y estás atorado y estás atorado, pues a lo mejor restablecer la comunicación con alguien que no quiere estar, no quiere comunicarse o falleció, hay formas, o sea, va a haber formas y técnicas para casi cualquier forma en la que nosotros queramos resolver esto. ¿Qué va a pasar cuando yo aprendo a gestionar mis emociones? Pues me empodero emocionalmente, porque una vez que yo sé transitar, sé que puedo transitar en otros conflictos y en otras dificultades. Puedo regularme mejor, puedo tener mejores habilidades de comunicación,
Puedo mejorar mis relaciones interpersonales, restaurar confianza y especialmente para el bienestar, reducir el estrés y la ansiedad con todas sus consecuencias. Promuevo la calma, la vida pacífica, la vida en empatía. Y una de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos para gestionar las emociones van a ser las virtudes. Las virtudes son hábitos transversales que podemos aplicar en toda nuestra vida. Me quedan pocos minutos, pero por ejemplo, yo puedo trabajar en una virtud. Les voy a decir una que yo tengo, la paciencia. Yo soy paciente, y entonces para que sea virtud, tengo que ser paciente en la fila del baño, paciente en el súper, en la fila que están pagando, paciente cuando voy manejando, paciente cuando me preguntan cosas. Entonces yo logro que ese sentimiento, digamos, lo puedo llevar en forma transversal en diferentes aspectos de mi vida y eso lo va a convertir en una virtud. Desde los antiguos griegos eso es una virtud y lo contrario sería un vicio, no necesariamente fumar o el alcohol, sino el vicio son las emociones negativas que están en toda nuestra vida. O sea, si nos vamos al otro lado se le conoce vicio, del lado de lo positivo es virtud. Toda virtud que ustedes se trabajen y esa se trabaja paciencia, prudencia, templanza, armonía, bondad y todas las cosas buenas que tenemos los seres humanos, hay que trabajarlo. Por ejemplo, voy a trabajar en agradecer y ser más agradecido. Bueno, hazte un diario de gratitud y todos los días escribe 5 cosas por las cuales agradeces y entonces vas a empezar a agradecer, agradecer y va a ser cada vez más fácil agradecer hasta que lo normalices y digas gracias con mucha facilidad y tú ya estás trabajando, por ejemplo, en otra virtud. Este, todas las herramientas que les dije nos van a ayudar a fomentar mejores ambientes en nuestras relaciones y a mejorar el amor en sus diferentes expresiones. Ya casi para cerrar, por ejemplo, en los antiguos griegos también nos dieron esta información, los tipos de amor. El eros es el amor de pasión, deseo, el filia es de amistad, de compañerismo, el estorge es como este amor familiar de somos grupo. Y el ágape es como un amor incondicional hacia los seres humanos, a la naturaleza y demás. Entonces, a veces en una relación, por poner aquí el ejemplo que les puse de pareja, a lo mejor me enojé y siento problemas en el eros, ¿no? En cómo me siento en este momento con la persona. Pero el ágape, que es ese amor incondicional que hemos podido trabajar, ese amor profundo, me puede ayudar a restaurar el otro tipo de amor, ¿ok? Entonces, vamos cambiando, vamos utilizando diferentes dinámicas afectivas que nos pueden ayudar. Como ya estoy en el tiempo, voy a terminar de, ay, un segundito porque no puedo dejar de compartir. Ahí. Voy a dejar de compartir para dar tiempo a las preguntas y pues, hay mucho más que decir del afecto, pero hay que cumplir con los tiempos de la presentación. Doctora Cristina, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla. Sin duda, este es un tema sumamente interesante. Me parece que no siempre le damos el alcance o la importancia a esto de lo que sentimos o lo que nos conlleva a qué estamos sintiendo. Yo en alguna ocasión llegué a recibir un comentario que todavía el día de hoy me hace ruido en donde me preguntaban, ¿y tú qué sentiste? Y yo no, pero es que no sé qué, no sé cuánto, como que trabajamos tanto en mantener una mente práctica y no ahogarte en cierta emoción que no le das la importancia y sí hay que darle ese tiempo y esa profundidad necesaria para estar bien. Y también dentro de todo lo que nos comparte, que yo creo que nos da mucha tarea, doctora, todo lo que conlleva el poder saber negociar, el romper estos estereotipos de ideales que son meramente aspiracionales y nos lleva a tener una vida sana en un 360. Entonces, eso nos permite poder diferenciar el sentir del ser.
Compartimos aquí en el chat el nombre del libro de la doctora por si a alguien le interesa poder leer y poder tener el acceso total de este tema y vamos a dar espacio para las preguntas. Adelante, doctor Carpio. Muchas gracias, doctora Cristina. Gracias, doctora Carla, por la ponencia que sin duda, como ya mencionó la doctora, nos deja muchas cosas para pensar y reflexionar. Y desde la visión y la importancia desde la criminología, pues tiene este enfoque fundamental, sobre todo a la hora de que muchos criminólogos dentro de su formación profesional están en atención de denuncias, están en procesos en los cuales interactúan con emociones que muchas veces pues son negativas o que son emociones fuertes y que este tema pues nos deja precisamente esta reflexión de cómo también la comunidad dentro de criminología pues tiene esta responsabilidad de formarse para quienes están en mecanismos alternos de solución de controversias y otros espacios, pues para fortalecer nuestros conocimientos de los que ya nos comenta. José Martínez preguntaba ahorita en el chat, comentaba, perdón, en el chat, dice, todo lo que afecta negativamente lo emocional tiene un impacto en el desarrollo personal y profesional. Por ello, la importancia que tiene apoyarse en la norma oficial mexicana 035 para atender riesgos psicosociales. No sé si gusta comentar algo al respecto. Sí, primero lo que decías de los trabajadores que están muy cercanos del conflicto, justo estaba, ahorita les voy a mandar una liga, pues, si la quieren compartir ahí, de un artículo que escribí en la revista de Justicia Terapéutica sobre, se llama el artículo El trauma vicario en los profesionales de la solución de conflictos. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que acabas de decir. Mediadores, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, estamos tan cerca de las personas en sufrimiento y en dolor que hay una consecuencia por fatiga, por compasión, que va deteriorando también al profesional. Y entonces hay que atender la salud de los que atienden la salud de los demás. Es muy importante. Y ahí voy explicando en el artículo los diferentes alcances del daño. Igual, por ejemplo, personal de protección civil, policías que están cerca del trauma. O sea, por ejemplo, hablábamos, alguien de protección civil que va y encuentra un accidente con gente, no quiero decir ni cómo se los encuentra una noche, cómo va a su casa a dormir, ¿no? O si tú ves a alguien llorando, en sufrimiento, en terapia, ¿cómo te vas a tu casa? Entonces, este tipo de cosas también hay que trabajarlo en el profesional de la salud. Y les voy a mandar la liga ahí por si lo quieren compartir, alguien quiere explorar un poquito del trabajo que he hecho. Este, Creo que es muy importante. Y por el lado de la norma 035, creo que viene a ser como, quiero pensar que el primer paso de atender las relaciones en los ambientes laborales. Poco se sabía, poco se trabajaba y hoy la norma, si bien hay muchas cosas que podemos ver, es mejorable, es una primera entrada. Creo que con los años vamos a ir viendo que esto mejore mucho. Este, pero creo que es el obligar a que las personas te digan cómo se sienten y revisar, hacer revisiones periódicas de cómo está la salud mental de tus trabajadores es importante. Y que se empiece a ver que no todas las cosas deberían de estar normalizadas en los trabajos, porque los ambientes laborales es un ambiente cerrado como el hogar, en donde si tú normalizas algo, todos están como muy de acuerdo y no necesariamente están haciendo algo bueno. No porque lo acepten está bien, ¿sí? Lo mismo puede suceder en una familia, no porque todos se griten y se ofendan está bien. La normalización no da regular, no regula, no debería regular. Entonces, poder observar todos lo que sí debería de entrar y no en las conductas, creo que es un gran paso. Creo que está haciendo que las empresas empiecen a tomar en cuenta esta norma y creo que debería haber más, ¿no? Con el tiempo iremos avanzando. Esa es un poquito mi idea.
Perfecto, muchísimas gracias. Hay varios comentarios en el chat que son muy interesantes. Hay también una duda de Ian, pero por cuestiones de tiempo, doctora, una disculpa, le agradeceríamos si pudiera quedarse y contestarlas en el chat para Sí, dar paso a la siguiente ponencia. Muchísimas claro que gracias. sí. Un gusto haberla escuchado y haber aprendido. Y bueno, estamos aquí en la mejor exposición. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Doctora Cristina, adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Carla. Sin duda nos deja con ganas de más. Esperamos contar con su participación en nuestra segunda edición. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora me toca presentar al doctor César Hernández Mier, que también nos acompaña con una ponencia. Él es médico general por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en medicina legal por la Universidad Autónoma del Estado de México, máster en medicina forense por la Universidad de Valencia en España. Se ha desempeñado como perito médico legista en la Fiscalía General del Estado de México. Fue coordinador del Servicio Médico Forense de la zona de Toluca, jefe estatal del Servicio Médico Forense del Estado de México, jefe del Departamento del Servicio Médico Legal del Hospital Central en el estado de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como perito médico legista privado y profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con líneas de investigación enfocadas en bioderecho, derecho médico, responsabilidad médica, medicina forense y criminología. Adelante, doctor César, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor Carpio. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Qué gusto saludarla. A la doctora Carla, que me precedió, un gusto saludarla también. Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Y el día de hoy vamos a platicar un tema que parece como un área que hemos olvidado de cierta manera de observar, de criticar, de analizar el cumplimiento, de saber qué es lo que está pasando, obviamente, en estos lugares en los cuales tenemos personas que se encuentran limitadas en uno de sus derechos, que precisamente es el derecho a la libertad, ¿no? Y estamos hablando precisamente del tema relacionado al acceso universal a la salud en personas privadas de la libertad. ¿Y por qué lo pongo tan específico? Porque, bueno, desafortunadamente, em, México, que es un país que podemos decir que se encuentra en procesos de desarrollo, donde evidentemente este proceso de desarrollo hace que en las condiciones del respeto a los derechos humanos en muchas ocasiones se vea vulnerado por las propias condiciones en las cuales se encuentra nuestro país, pues vemos frecuentemente o recientemente vemos en redes sociales, medios de comunicación, manifestaciones, marchas, hospitales, que existe un problema importante respecto al derecho, el respeto a este derecho de acceso a la salud, ¿no? O el respeto a la salud como tal. Eh, y precisamente por eso la importancia de que hablemos en un entorno tan delicado que es específicamente las personas que se encuentran privadas de la libertad, porque a veces las separamos obviamente como si fueran entes fuera de una sociedad y la realidad es de que en ocasiones terminamos olvidándolos. Entonces se vuelve muy importante obviamente que seamos muy conscientes de ello. Visualicen en este momento si nosotros tenemos problemas para acceder a la salud a través de los sistemas de seguridad social o a través del sistema que tengamos de atención médica, obviamente público. Pues entonces, obviamente cuando estamos hablando de personas privadas de la libertad, las condiciones en las cuales ellos acceden a a este derecho, se vuelve todavía más complejo. Y hay algunas cuestiones que tenemos que analizar precisamente por ello. Entonces voy a permitirme compartir con ustedes una presentación. Nada más me confirman que la estén observando, por favor. Ya vemos el escritorio, vemos ahí el PowerPoint, doctor. Perfecto. Listo. Entonces, tomando en cuenta esto, pues precisamente este tema introductorio se vuelve muy importante porque no es una cuestión tan sencilla la cuestión del acceso a la salud y cuando hablamos de acceso universal como derecho,
pues se vuelve un tema bastante complejo de entender hasta dónde deben de acceder o debemos de acceder o qué debemos de entender con acceso universal o qué debemos de entender por de cumplimiento del derecho a la salud. Y este tipo de conceptos se vuelven muy importantes porque recordemos que toda situación en la cual esté vulnerado el acceso a la salud puede ser, podemos estar ante precisamente casos en los cuales se pudiera dar situaciones de responsabilidad profesional cuando el personal de salud es el encargado de ello o incluso una responsabilidad del propio Estado. Y este elemento se ve muy interesante porque entonces no es tan sencillo, obviamente, no caer en este tipo de responsabilidades, por un lado por el personal médico y por el otro lado por las instituciones que lo dan, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que entender que la salud es una de las tres principales preocupaciones de la sociedad mexicana. Y sin importar en qué aspecto histórico estemos hablando, ha sido una de las tres principales preocupaciones de la sociedad mexicana a lo largo de la historia. Es decir, siendo una primera causa, una segunda causa o una tercera causa en la mayor parte de los casos. Actualmente, obviamente, pues uno de los temas importantes es la seguridad como un elemento importante relacionado específicamente a las preocupaciones de la sociedad mexicana. Ahora, recordemos también que el acceso a la salud como derecho humano, ¿no? No solamente porque se encuentra plasmado específicamente en leyes nacionales, Ley General de Salud, o porque está en leyes secundarias de esta misma ley o leyes estatales, sino porque lo tenemos a nivel incluso constitucional, ¿no? Específicamente, y por eso hablamos como derecho. Sin embargo, recordemos que cuando hablamos de derecho, la progresividad es un elemento muy importante en los derechos, en el cumplimiento de los derechos. Y por eso hablamos de que el Estado tiene la obligación de avanzar de manera continua en el reconocimiento y en la protección de los derechos humanos. Y aquí aplica precisamente la cuestión de la progresividad en el tema de la salud. Obviamente, en años anteriores se tenía un elemento que estaba, la forma en que se resguarda o se da cumplimiento a este derecho estaba establecido en la Ley General de Salud y específicamente se llevaba a cabo a través de un elemento muy importante que es la Ley General de Salud específicamente y se hablaba de catálogo de enfermedades, ¿no? Y lo que era el Seguro Popular en su momento en el cual si bien había una protección importante a la salud, la protección no era universal. Y esto se modifica específicamente en el momento que aparece precisamente la legislación o las modificaciones que se plantean a partir del el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consecuencia de ello, pasamos de tener una protección, por llamarlo de esta manera, de tener una protección al derecho a la salud limitada porque estaba dada por catálogos, por causas, por enfermedades de manera específica, a una protección universal. Y cuando hablamos de protección universal, en manera muy sencilla, lo voy a explicar, pues estamos hablando de todo. Es decir, todo en todo momento y en todo lugar. En términos generales, estamos hablando que eso es la protección a la salud que tenemos garantizado a nivel de ley. Pero como sabemos, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que es operativo o lo que realmente está ocurriendo y lo que la sociedad está viviendo en términos generales. Y obviamente, si nos ponemos a hacer encuestas y empezamos a ver la percepción que tiene la sociedad respecto a esta protección y este grado de protección, pues nos damos cuenta que el gasto promedio de las familias se ha incrementado respecto a precisamente la protección a la salud. Y por consiguiente, entonces, de haberse, en lugar de tener una disminución en el gasto de la sociedad para cuestiones de salud, pues aparentemente, a pesar de que el día de hoy tenemos una protección universal, realmente el gasto de las familias en materia de protección a la salud, pues se ha incrementado. Y esto demuestra que obviamente seguimos sin tener una protección adecuada en términos generales y en que se dé como tal un cumplimiento a la normativa que en su momento fue aprobada para que se hubiera una progresión respecto a este derecho humano. Entonces, como todos sabemos o como reconocemos, obviamente, este derecho, los derechos fundamentales y obviamente los tratados internacionales y las convenciones, perdón, están sujetos a principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad.
Lo mismo pasa con el acceso a la salud. El acceso a la salud, el problema es que pues también se ve afectado otro tipo de derechos cuando no cumplimos con el derecho a la salud, como por ejemplo el derecho a la vida. Obviamente tenemos que reconocer que en términos mexicanos, pues este derecho se encuentra respaldado en el cuarto constitucional, donde se establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. Sin embargo, son las leyes secundarias las que definirán los sistemas específicamente cómo se va a garantizar este derecho específicamente. Y es precisamente esta ley, el del sistema de salud para el bienestar, que genera precisamente cómo se da la progresividad, cómo se debe dar cuantitativamente y cualitativamente los servicios para la atención integral y gratuita de las personas que cuentan y que no cuentan con seguridad social, porque obviamente si yo tengo seguridad social, también tendré derecho a ese acceso universal. Si no tengo seguridad social, obviamente tengo derecho de ser atendido en las instituciones, obviamente, que en este momento se les llama IMSS Bienestar específicamente, o en aquellos hospitales que son de no seguridad social que existen en el país, que en muchas ocasiones terminan dependiendo específicamente del DIF, del municipio o del estado específicamente. Bien. Entonces, bajo este criterio, obviamente tenemos que definir el concepto a la salud para poder entender todo lo que implica. Y fíjense este aspecto que es muy importante y va relacionado con la plática previa. El estado de salud es un estado completo de bienestar. Pero cuando hablamos del estado de bienestar, estamos hablando de tres esferas. No solamente debemos de pensar en la esfera física, ¿ok? Que normalmente la atribuimos en la salud a la esfera física. Sin embargo, tenemos que pensar que también está implementada la esfera mental. Y aquí es donde aparece un elemento muy importante, obviamente, donde en muchas ocasiones somos sumisos en la salud mental, obviamente que el Estado puede ofertar o las instituciones. Y un apartado que muchas veces está olvidado con respecto a la salud, que es el aspecto social. Y esto se vuelve bien importante porque el bienestar social es un elemento que no es fácil de medir, no es fácil de cuantificar, no es fácil de conceptualizar. Pero en términos generales, yo les pregunto a ustedes, en este momento probablemente, digo, seguramente todos nosotros tenemos alguna afección física, es decir, tenemos una uña enterrada, tenemos un barrito, tenemos una infección en la garganta, un dolor de pie, un dolor de rodilla. Eso significa que no estamos en un estado de bienestar absoluto. También es factible que tengamos alguna condición mental o una situación mental que en este momento nos afecta, ya sea transitorio o permanente, y por consiguiente tampoco estamos en un estado de bienestar físico. Pero socialmente, yo les pregunto, ¿qué tan sana es la sociedad donde nos desarrollamos? ¿Qué tan sano es el entorno donde nos desarrollamos? Y aquí lo trasladamos específicamente a las personas que están privadas de la libertad. ¿Qué tan sano es el entorno donde se encuentran? Específicamente o precisamente estas personas privadas de la libertad. Obviamente, cuando estamos hablando de esto, no solamente nos referimos a qué tipo de atención médica recibe una persona privada de la libertad, sino nos estamos refiriendo a una esfera todavía mucho más compleja que obviamente, si ponemos a analizar las condiciones en las cuales se encuentran, pues evidentemente estamos dañando literalmente el estado de bienestar físico, mental y social, es decir, el concepto de salud de toda persona privada de la libertad. Y ninguna de nuestras personas privadas de la libertad está gozando de este bienestar. Entonces, eso es preocupante. Y es preocupante por lo siguiente, obviamente, que vamos a terminar considerando. Fíjense, ¿por qué? Porque las personas privadas de la libertad, primero que nada, tenemos que reconocer que son personas que obviamente se encuentran bajo custodia del Estado. Obviamente, estos factores que vemos aquí en términos generales no deberían delimitar el acceso al derecho humano. Sin embargo, las condiciones en las cuales se encuentran, pues representa un elemento de riesgo muy importante. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que el paciente o que la persona privada de la libertad no pueda acceder, puede ser responsabilidad del Estado o es responsabilidad del Estado. Y obviamente esto abre una línea de posibilidades de denuncias, obviamente, denuncias que incluyen aspectos civiles, denuncias que incluyen aspectos penales, denuncias que incluyen ante, obviamente, derechos humanos e incluso que se pueden ir a cortes internacionales. A ese grado estamos hablando cuando hablamos del problema de las personas privadas de la libertad.
¿Por qué se debe esto? Porque la persona se encuentra privada de la libertad, se encuentra en un estado de dependencia absoluta de la administración del sistema penitenciario. Es decir, la persona que está privada de la libertad no puede por sí solo satisfacer sus necesidades. Y no puede por sí solo satisfacer las necesidades, por supuesto, de tipo de salud. No puede salir, no puede acudir con un médico, no puede pedir una consulta, no puede ir a comprar un medicamento, no puede ir a un hospital. Eso no es factible para él. No tiene acceso, no tiene posibilidad de eso. Y por supuesto, es por ello que la privación de la libertad pone el riesgo no solamente no solamente pone en riesgo el acceso a la salud, sino pone en riesgo todos los derechos de una persona. Por lo cual, obviamente, en términos generales, no solamente le sumamos que por sí solo, por ser persona privada de libertad, lo podemos considerar como grupo vulnerable, sino aparte se le agregan otros factores que terminan volviéndolos más vulnerables de lo que ya son por la pura privación de la libertad de manera legal. Entonces, todos estos factores que vemos aquí, pues no tendrían por qué ser limitativos del acceso a este derecho, pero la realidad es que en términos generales, pues sí, es un elemento que se observa, que lo detectamos y que por supuesto se encuentra afectado de manera directa. Y es por lo cual se vuelve importante que platiquemos en este entorno, qué es lo que está ocurriendo, obviamente, con una persona privada de la libertad. Obviamente tenemos que recordar que a nivel internacional existen principios de buenas prácticas sobre la protección de las personas que están privadas de la libertad en términos generales. Y estos principios que tendrían que ser cumplidos en cabalidad o en su totalidad, pues la mayor parte de las veces vemos que existen violaciones a los mismos o que las condiciones obviamente no son adecuadas. Ejemplo de ello, las personas privadas de la libertad tienen derecho a la salud. Y es entendido esto como un disfrute del más alto posible bienestar físico, mental y social. Y aquí es donde aparece el tema. Ok. Físico. Realmente la pregunta, ¿realmente las personas que están privadas de la libertad tienen la posibilidad de atender su estado de salud física estando privadas de la libertad? ¿Realmente pueden atender las necesidades de salud mental que tienen? E incluso, ¿realmente se encuentran en un estado de bienestar social? En el entorno, en las condiciones, en el hacinamiento, en las instalaciones, en los espacios dignos, en la interacción con sus familiares de manera adecuada, en la comunicación con el medio exterior, ¿realmente eso se da? ¿Realmente están en un entorno sano? Y aquí es, obviamente, una pregunta que les hago porque nos damos cuenta que entonces, pues nuestros sistemas penitenciarios están, fallando de manera muy importante en dar cumplimiento a este estado de bienestar. Obviamente, dice, nivel más alto posible. Claro, habrá cosas que no son posibles, sí, en el entendido de que la salud no es una garantía. Es decir, el dar una atención médica a una persona no es garantía de resultados y es un elemento bien importante que debemos de entender. ¿Por qué? Porque no depende necesariamente de que la atención médica haya sido buena o mala. Depende específicamente de cómo responde la persona ante un tratamiento, cuando es dado, ok, que quede claro, cuando es dado adecuadamente, porque incluso existe la posibilidad de que la persona pierda la vida, obviamente, a consecuencia de una enfermedad. Esto a pesar de que la atención médica es dada de manera adecuada. Entonces, ¿qué implica esto que estamos comentando de nivel más alto posible de atención médica o de bienestar? Pues implica que las personas privadas de la libertad estén bajo los siguientes criterios. Por un lado, que tengan una disponibilidad permanente. Y este tema de disponibilidad del personal médico idóneo e imparcial, la palabra de disponibilidad es un tema muy importante que caracteriza el acceso a la salud. ¿Cuáles son las características que implican que una persona tenga acceso? Pues implica la existencia de disponibilidad. Y desafortunadamente, bueno, pues los servicios no necesariamente están disponibles todos los días, todo el día, y bajo personal idóneo, imparcial, adecuado en cantidad y adecuado en capacidad. Y aquí es donde aparecen problemas, porque obviamente no todas las personas que están privadas de la libertad
pueden ser atendidos bajo un médico general. Muchos de ellos requieren especialidades y obviamente especialidades muy diversas que no tienen la posibilidad de acceder o dárseles en todo momento. Por consiguiente, no están disponibles los servicios de salud. Obviamente requieren acceso. Cuando hablamos de acceso, estamos hablando de que puedan ingresar, que puedan solicitarlo, que puedan recibirlo. Y si nosotros acá afuera estamos sufriendo con el abasto de medicamentos, obviamente, tratamientos y medicamentos apropiados y gratuitos, pues evidentemente las condiciones que están sufriendo o que están recibiendo las personas privadas de la libertad, pues son condiciones todavía más delicadas, obviamente. Deben de tener no solamente eso, tienen que tener programas de educación y promoción a la salud. Y estos programas de educación y programas de promoción deben ser programas continuos porque estamos hablando de población cautiva, población que de cierta manera todo lo que ocurra en nuestras personas privadas de la libertad al interior del penal va a ser una responsabilidad del Estado. Y ese es un aspecto importante. Y dentro de estos programas de educación o programas de promoción, pues incluyen inmunizaciones, prevención, tratamiento de enfermedades infecciosas. Y resulta que, bueno, el acceso a las vacunas, pues no es un elemento tan sencillo actualmente por la cuestión de las deficiencias. Por consiguiente, las personas que se encuentran en hacinamiento, pues se encuentran en un riesgo todavía mayor. E incluso deben de satisfacer las necesidades particulares de la salud. Y aquí es donde aparecen, obviamente, un tema o una palabra que se utiliza desde el punto de vista de responsabilidad médica, que se le llama lex artis ad hoc, es decir, que todo tratamiento debe estar individualizado a las necesidades particulares desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista social, obviamente. Entonces, el cumplimiento a estos elementos, pues es esencial para que podamos hablar que los servicios de salud están disponibles, que son accesibles, que son aceptables y que son de calidad. Y fíjense, estas cuatro palabras de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad son los criterios que cuando a mí me toca evaluar responsabilidad médica se consideran. Disponible, por un lado, existe, podía acceder a él. Es decir, existe un hospital que atienda mi padecimiento, existe una clínica, existe un médico que atienda mi padecimiento. No solamente es la cuestión del personal, sino que se cuenta con los insumos, con los equipos, con los materiales. ¿Es accesible? Es decir, ¿puedo llegar a él? ¿O tengo restricciones para poder llegar a él en cualquier momento? A las 3 de la mañana que me encuentro en una celda, ¿puedo acceder de manera rápida y eficiente a ese servicio de salud? Aceptabilidad, la aceptabilidad es un elemento bien interesante, porque si bien tiene un elemento de subjetividad, y cuando hablo de subjetividad me refiero a que tiene un elemento relacionado a que cada persona lo percibe de manera diferente, pues a fin de cuentas debe de ser aceptable para la persona. Y cuando hablo de aceptable estoy hablando de dignidad. Se respeta la dignidad, los espacios son dignos, los espacios son limpios, los espacios son adecuados para prestar la atención médica. O realmente es un espacio adaptado dentro de una prisión que no cuenta ni siquiera con lo establecido en las normas oficiales mexicanas de estructuras para espacios o establecimientos de atención médica. Y ahí es donde empezamos obviamente con problemas. Y la cuestión de la calidad, pues es un tema que dice, bueno, es que la calidad es subjetiva. No, la calidad es objetiva. Y les voy a explicar por qué. La calidad de la atención médica es netamente objetiva, porque cuando hablamos de respetar la calidad de los servicios de salud, quiere decir que la atención médica que damos, la damos con fundamento en lo que el día de hoy es reconocido como aceptable para la atención. Es decir, si el día de hoy en un tratamiento médico no es reconocido, como válido para tratar una enfermedad, como que el día de hoy ya se cambió la forma de tratar esa enfermedad, pues evidentemente no voy a tratarlo como se trataba hace 10 años. Tengo que tratarlo como la ciencia médica reconoce el día de hoy que es adecuado tratar ese padecimiento. Y por esa razón existen guías y protocolos y guías de práctica clínica, no solamente mexicanas, sino incluso internacionales. Entonces, cuando yo revise por qué fue atendido una persona de hipertensión dentro del penal bajo cierto tratamiento,
este tratamiento debe de cumplir los lineamientos internacionales o los lineamientos nacionales si es que están regulados. Y esto obviamente pues genera una presión muy importante al sistema penitenciario y al Estado, que son los responsables de esas 2.000 o 3.000 personas que se encuentran en cada uno de nuestros penales. Y obviamente a eso le sumamos las cuestiones de particularidades que tenemos, donde no solamente tenemos personas privadas de la libertad, sino también tenemos familiares de personas privadas de la libertad o hijos de personas privadas de la libertad, a los cuales tendremos que garantizarles los mismos derechos porque se encuentran en compañía de su madre, específicamente en los centros de detención. Entonces, eso es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios. Se traduce toda afectación, todo incumplimiento de estos elementos, se traduce en una mala calidad de la atención, en una demora, en una negación, en una interrupción del tratamiento, ¿ok? El no contar con un sistema sanitario digno, el no respetar los derechos como paciente, incluso que marca la Ley General de Salud en los artículos 51 y 51 bis específicamente, pues hace específicamente que todo esto se traduzca en algo que llamamos desde el punto de vista médico forense en responsabilidad profesional de los personal de salud o en una responsabilidad del Estado si es que esta obligación compete específicamente al Estado aportar los insumos, lo necesario para que el médico pueda tratar. Porque no basta con que el médico capacitado se encuentre en el lugar. Necesita que el médico también tenga los insumos, el personal auxiliar que lo va a apoyar precisamente para que se dé esto. Bien. Entonces, obviamente, estas violaciones a los derechos humanos, es en específico el derecho a la salud, pues son exhibidas de formas continuas por la sociedad en general. Y no estamos hablando de personas privadas de la libertad solamente, estamos hablando prácticamente de toda la sociedad continuamente ve este tipo de violaciones a los derechos a la salud. Ahora visualicen lo que está pasando con nuestra persona privada de la libertad. ¿Ok? Por eso las organizaciones civiles, jueces, establecimientos de atención médica, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de recomendaciones o informes y las comisiones locales los llegan a evidenciar. Y frecuentemente vemos este tipo de noticias, este tipo de publicaciones. Los familiares obviamente frecuentemente hacen publicaciones en redes sociales, que yo entiendo que en muchas ocasiones estas tipo de noticias pudieran ser falsas, pero la realidad es de que un porcentaje importante son reales. Tan es así que muchos de ellos terminan en un amparo, muchos de ellos terminan en recomendaciones, obviamente, y muchas otras en sanciones de juzgados que terminan estableciendo una responsabilidad profesional o una responsabilidad por parte del Estado. ¿Qué es lo que se detecta, obviamente? Fíjense, un problema bien importante. Hay un informe que el último que se hizo, desafortunadamente, fue en el 2016. Es decir, desde el 2016 no se ha hecho absolutamente nada a algo similar. Y dice que en 25 años de revisión se identificaron 2.802 violaciones a la protección a la salud en el sistema penitenciario, realizando como recomendaciones o como problemas en las instalaciones médicas, falta de personal, atención médica interrumpida. Es decir, no hay médicos en todos los días, no hay médicos todos los turnos, no hay medicamentos, no hay material de curación, no tienen atención odontológica, no tienen atención psiquiátrica. Y algo importante que recuerden, no solamente estamos hablando de la esfera física y la esfera mental. Díganme dónde aparece la esfera social. Díganme dónde aparece el elemento obviamente, del elemento de las visitas de familia adecuadas, en condiciones adecuadas, en espacios dignos para que los niños, los hijos, las personas que acuden estén en un espacio adecuado. El hacinamiento, las condiciones de higiene, las condiciones de privacidad que llegan a tener, pues obviamente existen una gran cantidad de deficiencias al respecto que afectan la esfera social. Esfera que normalmente, siempre que hablamos de salud, nos olvidamos de ella. Siempre pensamos en lo físico y en lo mental en la esfera psicológica, ¿no? Y nos olvidamos de la esfera social. Una recomendación de derechos humanos relacionada con la pérdida de la vida de una persona privada de su libertad en el Centro Federal de Adaptación Social de Tepic, Nayarit, quien ingresa al centro de reinserción en el 2016. Antecedente médico de daño cerebral por consumo de sustancias.
encontrándose bajo tratamiento médico prescrito por la especialidad de psiquiatría por ideas suicidas. Sin embargo, en el 2018 se reporta en el expediente clínico que no se le suministran medicamentos, faltaron los medicamentos, medicamentos psiquiátricos precisamente para esta situación de las ideas suicidas. Secundario de esto, a estos eran incompletos, por lo que no se presentaba una mejoría clínica. Y el 18 de marzo del 2019, es decir, un año después que este paciente tiene un incumplimiento de accesibilidad a la salud, obviamente, y de relacionado a estos principios, bueno, pues se localiza suspendido con una sábana amarrada a nivel del cuello, estableciendo que la causa de muerte es una asfixia por ahorcamiento. Obviamente, si estamos hablando de esto, la CNDH establece una recomendación en donde dice que hay una cadena de negligencias y omisiones cometidas por los actores, todo el montón de actores, traducida básicamente en que no se le brinda atención médica especializada a la víctima. Ahora, la pregunta, si no tiene medicamentos, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del médico o de las áreas directivas del sistema penitenciario o incluso de los servicios de salud del Estado? En donde obviamente estamos hablando del secretario de salud, de las áreas administrativas, que debían de, obviamente, de generar los convenios necesarios para que dentro del sistema penitenciario se tuviera todo lo que es necesario. Ok, ¿cuál fue el problema? Pues no se le proporcionó un tratamiento óptimo que fue prescrito por un médico especialista, una evidente omisión que debe reforzar el cuidado del personal penitenciario, perdón, en calidad de garante ante el inminente riesgo de atentar contra su vida. Efectivamente, la persona sabíamos que tenía riesgo suicida, sí, porque tenía un diagnóstico incluso. Y obviamente, al no atender ese riesgo suicida, el Estado se vuelve omiso, las personas que laboran en estas instituciones se vuelven omiso. Y por supuesto, no debería ser solamente una recomendación de derechos humanos, que muchas de las veces no tienen ningún efecto vinculante, y la realidad es que debió haber sido, más bien, se debió haber iniciado un proceso a nivel penal precisamente por el delito de homicidio, porque eso fue lo que se cometió. ¿Ok? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, sí, es un suicidio por omisión que está plasmado precisamente dentro de los códigos penales como una forma de cometer a quien instiga, auxilia y en este caso, pues la omisión específicamente, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hablamos de la protección hasta la salud, tenemos que reconocer que esta protección tiene como propósito el bienestar físico, el bienestar mental, pero también el bienestar social de la persona. Entonces, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida, sí, claro, porque no podemos garantizar la salud de una persona. Nosotros necesariamente vamos a morir. Es algo inevitable. Sin embargo, debemos de hacerlo bajo las mejores condiciones de calidad. Obviamente, la protección y el acercamiento de los valores que coadyuvan a la creación y conservación del disfrute de la condición y que contribuyan al desarrollo social. Aparece la esfera social, que era lo que comentaba. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la, en la, ay, perdón, que se cambia como demás. En la conservación, mejoramiento y restauración de la salud. Sí, porque recuerden que la atención médica puede ser preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa cuando tenemos enfermedades terminales. La mayor parte de las veces la sociedad sí tenemos que reconocer que considera a la salud o al personal de salud como tecnócrata, es decir, como un área de la ciencia que está obligada a tener resultados adecuados, incluso en estados avanzados de enfermedad, cuando la realidad es que no es así. La medicina no tiene ninguna obligación de resultados. ¿Qué es lo que se evalúa para cuando hablamos de responsabilidad profesional? Lo que se evalúa es el proceso, no el resultado. Es decir, yo puedo ver que una persona incluso se curó, pero la atención médica fue equivocada. Y evidentemente la atención médica fue equivocada. Es decir, la persona se cura a pesar del médico. En cambio, podemos tener casos en los cuales la atención médica es adecuada y de calidad, pero la persona muere. Es decir, la persona muere a pesar de tener un tratamiento adecuado. Entonces, precisamente estos son elementos importantes. ¿A qué tiene también derecho? Bueno, pues al disfrute de los servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente mis necesidades.
En este caso estamos hablando de personas privadas de la libertad que en este momento carecen de seguridad social. Por consiguiente, como lo marca la ley, el acceso universal es todo, todos, siempre, en todo momento. Todos los padecimientos, todas las personas, en todo momento. Por supuesto, cualquier situación que se salga de este todo, 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 estaremos ante una situación de responsabilidad de las instituciones. Y por supuesto, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades como herramienta. Entonces, para terminar y terminar en tiempo y dar un poquito, 5 o 10 minutos para preguntas, pues tenemos que reconocer que la implementación de acciones encaminadas en la prevención son prioritarias en los temas penitenciarios. No se hacen ese tipo de cuestiones. Las quejas, las denuncias de los usuarios, de los familiares, de las personas privadas de la libertad son continuas y no se modifican y no han cambiado. Lo peor es que en este momento no tenemos ni siquiera un diagnóstico desde hace prácticamente 9 años. No tenemos ningún diagnóstico respecto al estado de salud. Las acciones deben de estar estructuradas acorde a los diagnósticos de salud de la población. Es decir, se debe de tener un estudio de salud claro sobre la población penitenciaria que tenemos. Saber qué enfermedades, qué condiciones, a qué grupos vulnerables pertenecen, cuestiones relacionadas a situaciones indígenas, grupos vulnerables, situaciones de prácticas que pudieran ser de riesgo, conocerlas, reconocerlas y obviamente implementar las acciones. Acciones que deben de permitir a la persona privada de libertad que logre el mejor estado de bienestar físico-mental, que prolongue y se mejore su calidad de vida. Y que, por supuesto, todo esto contribuye al desarrollo social, en términos generales, la esfera social. Sin embargo, la realidad que tenemos en términos generales, pues es contrario, ¿no? Todo esto hace que pues, los enfoques diferenciales hacia grupos vulnerables pues no se realicen. Y que de cierta manera, en muchas de las ocasiones, la población es prácticamente desconocida para el Estado y saber qué es lo que tiene dentro de cada uno de los sistemas penitenciarios. Bien, muchísimas gracias. Para mí, un placer platicar sobre este tema que me apasiona y que sí considero que se vuelve un elemento, pues delicado, porque estamos hablando de una población penitenciaria muy importante, en la cual desafortunadamente no se están dando las condiciones necesarias para que ellos obviamente puedan disfrutar de un sistema de salud o un acceso o una accesibilidad de salud que les permita obviamente gozar lo que estamos comentando y que incluso colabore con ese proceso de reinserción que tanto buscamos, ¿no? Si tenemos entornos penitenciarios no gratos desde el punto de vista social, pues evidentemente todo este tipo de cuestiones impactan en el proceso de reinserción. Bien, quisiera dejarlo hasta aquí para poder dar espacio a alguna pregunta. No sé si tuvieran algún cuestionamiento, alguna pregunta que quisieran plantear. Muchas gracias, doctor César. Excelente ponencia. Definitivamente es un tema muy pertinente y muy importante porque, como usted lo menciona, pues es una población a la cual, a pesar de sus circunstancias o de su estatus, pues también merecen el tener este respeto a sus derechos humanos y el derecho de la salud, ¿no? Nos lleva muchas veces a emitir juicios éticos de merecer o no merecer, pero ni siquiera debe de dar apertura porque son derechos que tenemos todas las personas. A mí sí me lleva mucho a reflexionar cómo pudiéramos estar atentos a sus necesidades médicas. Por ejemplo, aquí en Nuevo León es muy común ver a diario en el hospital universitario que llegan patrullas con personas que llegan a necesitar esta atención médica, que propiamente en la instalación del centro penitenciario no lo pueden brindar. Claro Sí. que los ves pues con las esposas o con cadenas y siempre custodiados, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Una va dirigida a, más allá de solucionar un tema de una enfermedad o una necesidad de un bienestar físico o mental, existen también actividades para poderlas prevenir. Sé que algunos centros penitenciarios cuentan, por ejemplo, con canchas para hacer deporte o cuentan con una consulta de una nutrióloga para que puedan tener los alimentos pertinentes. Y también sabemos que existen condiciones
de infraestructura que no facilitan Me su gusta. Dice bienestar, ¿no? título Como no por debe exceder ejemplo, de 18 palabras. Ujú. permítame, El resto, como por ejemplo espacios con humedad objetivo, o desarrollo, eh, resultados y conclusiones. exceso de personas en un mismo espacio, el acceso a un sanitario, así. Esa sería mi pregunta en cuestión de la prevención de la Sí. enfermedad, así como los programas para analizar la infraestructura que tienen actualmente estas personas privadas de la libertad. Así es, fíjense que esta pregunta es súper importante porque visualicen la condición de salud de las personas privadas de la libertad en época de pandemia. Cuestiones de contagio, cuestiones de tratamiento, cuestiones de medicamentos, cuestiones de nutrición, de complejos vitamínicos que requieren para prevenir obviamente la transmisión. Y estamos hablando de 10, 20, 25, 35 personas por área de detención que están en total hacinamiento, ¿no? Entonces, creo yo y creíamos que nuestro sistema penal acusatorio iba a despresurizar las prisiones, ¿no? Íbamos a tener un sistema más eficaz y pues no, no está pasando eso. Entonces, obviamente sí, la medicina se reconoce que existe una gran cantidad de acciones de prevención. Yo creo que es una ciencia que tiene mucho fundamento, mucha investigación en cuestión de prevención y que desafortunadamente los programas de prevención no se aplican. Por ejemplo, estamos hablando de un riesgo enorme de tuberculosis dentro de los sistemas penitenciarios. Tenemos vacunas para tuberculosis, existen las vacunas para tuberculosis, existen tratamientos, existen mecanismos para detección oportuna y todo este tipo de acciones que se deben de hacer alrededor de la tuberculosis no las hacemos. Por aquí preguntaban, ¿existe una forma de medir prioridades? Pues es que debería de medirse la prioridad. Es decir, yo tendría que conocer como director de un sistema, de un centro de reclusión, tendría que saber exactamente de mis 3,000 personas privadas de la libertad, cuántos y quiénes tienen diabetes, quiénes tienen hipertensión, quiénes tienen una uña enterrada, por llamarlo de esta manera, quiénes tienen varices, quiénes tienen insuficiencia venosa, quienes tienen gastritis, o sea, tendría que tener de manera precisa todo, porque las acciones tendrían que estar encaminadas a toda la población, las acciones de prevención. Y la clave es la prevención. Es más barato prevenir que atender. Ejemplo de ello, ¿desde hace cuántos años no tenemos jornadas de vacunación o campañas nacionales de vacunación? Que salían a las calles las enfermeras, ponían stand por todos lados y por todos lados nos vacunaban y pasaban casa por casa tocando, precisamente para buscar a niños que no tenían que esquemas completos. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy tenemos sarampión. El día de hoy tenemos brotes de tétanos. El día de hoy tenemos enfermedades que debimos haber prevenido a través de este tipo de campañas y no las tenemos. Bueno, si nosotros afuera tenemos deficiencias, visualicen qué situación están viviendo las personas adentro, ¿no? Y precisamente, pues esto impacta. ¿Se conoce la morbilidad y la mortalidad de personas privadas de la libertad? Sí, se conoce porque el INEGI registra obviamente todas las causas de muerte de personas que estaban en condición de privación de la libertad, pero el problema radica en que cuando mueren estas personas en los hospitales, el INEGI ya no puede detectarlo, porque en el certificado de difunción aparece que el lugar de defunción es el hospital universitario. Hospital, obviamente, entonces lo toma como, no lo identifica necesariamente como una muerte de una persona privada de libertad. Incluso yo les podría decir que las muertes de personas privadas de la libertad son muertes altamente sospechosas. Toda aquella persona que muere, dizque por enfermedad natural, son muertes altamente sospechosas y son muertes súper delicadas, porque la muerte se da bajo custodia del Estado y bajo responsabilidad del Estado, ¿no? Dice, pregunta Ian que si su duda es más hacia si ocurrió un caso donde la prioridad no se puede medir por severidad, ya sea porque se comparte el nivel de severidad u otro factor, ¿qué otro método se debería usar y el motivo de privación de libertad debería afectar sus prioridades? No, no tendría por qué afectar sus prioridades. Creo yo que en términos generales no podría haber
no podríamos hablar de un nivel de prioridad de las personas que están privadas de la libertad, creo yo. Espero que en ese sentido sea la pregunta. Pero considero yo que el nivel de atención que debe de tener un establecimiento, un centro penitenciario es tener la capacidad de atender el 100% de su población. Entonces visualicen el nivel de atención, el nivel que debe de tener de atención. ¿Qué es lo que pasa? Como tienen un nivel muy básico de atención, que normalmente o la mayor parte de los centros penitenciarios es de primer nivel, y con algunos médicos generales y algunas especialidades, y en algunos de ellos, odontológico, pues resulta que tienen la necesidad de trasladarlos hacia afuera. Pero tampoco el sistema penitenciario tiene una libertad para moverlos hacia afuera. Tiene que solicitar la autorización del juez para que le permita, obviamente, sacarlo. Y luego tienen el temor, porque obviamente esta posibilidad existe, que es un invento con el propósito de ser sustraídos de la justicia en un hospital donde el nivel de seguridad es bajo. Entonces es un tema bien delicado. En mi opinión es más fácil proveerles atención médica adentro que estar teniendo que trasladarlos hacia afuera, porque eso es bastante complejo. Es decir, si se tuvieran cubiertos los aspectos, las 10 principales causas de enfermedad, las principales causas a ese nivel, sería mucho más sencillo, ¿no? Y por eso se requiere ese análisis de cuáles son, qué es lo que está pasando con la población, conoce la población. Incluso este elemento es un elemento que deberíamos de tener todas las comunidades, todas las instituciones educativas. Tenemos que saber qué es lo que tienen nuestros alumnos, qué tienen nuestros maestros, qué enfermedades tienen. O sea, realmente es algo necesario, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor. Ya como última pregunta, ¿existe en algún estado un centro penitenciario que ya cuente con un hospital en donde no se necesite sacar a estas personas para la atención de salud? Yo creo que al 100% me refiero a atender primero, segundo y tercer nivel, no. A nivel nacional no creo que ningún hospital, ningún centro penitenciario cuente con ello. Porque estoy hablando que los centros nacionales o centros de alta especialidad, como la UMAE 25 en Monterrey, como el Centro Médico Nacional La Raza, como Centro Médico Siglo XXI, como 20 de noviembre, como Salvador Subirán Nutrición o de traumatología, pues difícilmente van a poder llegar a ese nivel. Pero yo creo que sí sería importante que los centros penitenciarios tuvieran al menos un segundo nivel de atención específicamente. Y cuando me refiero a un segundo nivel es lo que nosotros accedemos normalmente en cualquier hospital donde hay cirugía de traumatología, donde hay cirugía de gastrointestinal, en términos generales. Creo que sería lo ideal para los sistemas penitenciarios. Y obviamente, para que tener esto, pues sería pertinente la concentración, que dentro del propio Estado no existiera tanta cantidad de penales por todos lados. Obviamente eso limita también un elemento importante, porque tenemos, no sé, en un mismo estado tenemos 15, 20, 10, 12 penales, y esto limita obviamente este tipo de elementos. Pero técnicamente al menos tendría que tener los elementos básicos de segundo nivel. Claro. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias. Un tema sumamente interesante e importante. Muchas gracias por participar en esta sesión de la semana 7. Y bueno, para cerrar, quiero destacar que el ODS 3 nos recuerda que la salud es un derecho humano fundamental y al mismo tiempo una condición indispensable para el desarrollo sustentable. Alcanzar este objetivo no depende solo del sector salud, sino de un esfuerzo colectivo que involucra la educación, las políticas públicas, la innovación tecnológica y la corresponsabilidad social. La gobernanza académica y social juega aquí un papel esencial al generar conciencia, promover la equidad y orientar las decisiones hacia el bienestar común. Si logramos nosotros articular nuestras acciones en esta dirección, estaremos contribuyendo no solo a la salud de las personas, sino también al fortalecimiento de sociedades más justas y sostenibles. Muchas gracias, doctor César. Muchas gracias, doctora Carla. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente semana, el siguiente viernes, con el abordaje del ODS número 4, que es educación de calidad.
Que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Quitaron el micro. Pero ¿cuál cree que sea mejor?